Este caso se convirtió en uno de los más controvertidos y complejos en la historia de las autoridades policiales del estado de Iowa. Inicialmente, el incidente fue clasificado como defensa propia, pero cuanto más profundizaban los investigadores, más preguntas surgían. La investigación se asemejaba a un laberinto, donde detrás de cada giro surgían nuevas perspectivas inesperadas. Los investigadores se encontraron con numerosos posibles participantes, que parecían haber desaparecido sin dejar rastros significativos. Cada nueva pista prometedora terminaba en un callejón sin salida. El tiempo pasaba sin que se obtuviera claridad. Por el contrario, con los años surgieron dudas sobre la sustancia básica del caso. Se sospechaba que el fundamento de la investigación podría estar construido sobre la arena de testimonios poco fiables y suposiciones falsas. A finales de los 90, la familia Roberts se mudó de la bulliciosa Chicago a la pequeña ciudad de Early en Iowa. Tracy y Michael, una joven pareja casada, se integraron rápidamente en la comunidad local. Ella era estadounidense de nacimiento. Él era de Australia. Para ambos no era el primer matrimonio. Tracy tenía un hijo de una relación anterior. Michael era considerado un verdadero genio de la computación y desarrollaba su negocio de TI desde casa. Su cabeza bullía de ideas que quería realizar. Tracy, por otro lado, era el alma de cualquier reunión. Una ama de casa alegre y sociable que amaba el deporte y siempre lucía perfecta. Su historia de amor comenzó en Internet y se convirtió en un romance apasionado. Menos de 3 semanas después de su primer encuentro, se dieron el sí. Poco después se convirtieron en padres de un hijo y una hija. Desde fuera, parecía reinar la armonía perfecta en la familia. Muchos admiraban la determinación de Michael. Especialmente su vecina Mona, una agente inmobiliaria, estaba impresionada. Completaron con éxito varios negocios rentables y Mona estaba dispuesta a todo para continuar la colaboración. La simpatía parecía ser mutua. Un día, Mona confió a Michael los problemas de su hijo Dustin de 20 años. El joven era muy reservado y no encontraba su lugar en la vida, cambiando constantemente de trabajo. Michael mostró empatía y se ofreció a tomar al joven bajo su protección y desarrollar su potencial. Mona aceptó con alegría. Comenzó a instruir a Dustin en las sutilezas de su negocio. Lo llevó de vacaciones e incluso a la iglesia, apoyándolo de todas las formas posibles. A los ojos de sus semejantes, Michael era considerado una persona bondadosa, agradable y servicial. Su esposa Tracy también era apreciada por todos como encantadora y sociable. En la tranquila ciudad de Early vivía una familia común: Tracy, su esposo y 3 hijos. Mientras su esposo frecuentemente estaba ausente por trabajo, Tracy, de 35 años, se encargaba de la casa y los niños. Nadie hubiera pensado que su tranquila vida podría cambiar repentinamente. La noche del 13 de diciembre de 2001 comenzó como de costumbre. Tracy preparaba la cena y calentaba la comida en la cocina. En el primer piso, estaba preparando un baño para su hija de 1 año. Los 2 niños mayores, de 3 y 11 años, veían televisión en la habitación de Bert, el hijo mayor. De repente, el grito penetrante de Tracy resonó por toda la casa. El preocupado Bert corrió hacia el origen del sonido y vio a su madre intentando entrar a su habitación, pero alguien la jaló bruscamente hacia el pasillo. Tracy apenas logró entregar el bebé a su hijo antes de que se cerrara la puerta. Detrás de la puerta se escuchaban forcejeos y gritos ahogados pidiendo ayuda. Luego hubo un breve silencio, interrumpido por fuertes ruidos. Bert, asustado por los acontecimientos, no sabía qué hacer. A las 19 horas, el niño de 11 años llamó al número de emergencias 911. Informó que intrusos habían entrado a su casa y estaban atacando a su madre. El operador reconoció la gravedad de la situación
y envió inmediatamente policía y servicios de emergencia al lugar. Después de unos minutos, tras más de 30 kilómetros de recorrido, los servicios de emergencia llegaron a la casa. Encontraron a los niños llorando y a Tracy asustada frente a la casa. La mujer señaló las escaleras y gritó que había alguien arriba. Sin embargo, los paramédicos no podían entrar a la casa según el protocolo hasta que la policía garantizara la seguridad. Resultó que Tracy había logrado defenderse contra los visitantes no deseados. Como resultado del incidente, uno de ellos resultó herido, mientras que el otro huyó. Mientras la policía investigaba la casa, los paramédicos comenzaron a atender a Tracy y trataron de calmarla a ella y a los niños después del incidente. Los oficiales de la ley que llegaron subieron al primer piso, donde encontraron a un joven inconsciente. No había nadie más en la casa. Tracy tenía graves problemas respiratorios, por lo que los paramédicos la trasladaron inmediatamente al centro médico más cercano. La situación parecía un incidente inesperado, pero seguirían más dificultades. La familia estaba completamente confundida. Había muchas preguntas que nadie podía responder. Los investigadores iniciaron las pesquisas para desentrañar esta complicada madeja de eventos. El incidente sacudió la tranquila ciudad de Early, donde vivían solo 500 personas y donde nunca antes había ocurrido algo similar. Durante el interrogatorio, el hijo de 11 años de la víctima informó que había visto a alguien bloqueando el camino de su madre hacia la habitación de los niños y tirando de ella violentamente. El niño, inicialmente paralizado, decidió defenderse a sí mismo y a los otros niños si su madre no podía. Tomó un bate de béisbol y se preparó para la autodefensa. Cuando el ruido disminuyó, solo podía oír la respiración pesada de su madre. Después de un tiempo, el niño escuchó las voces de 2 hombres desde fuera. Comenzaron a golpear la puerta y el niño asustado empezó a gritar y usar todas las palabras groseras que conocía para ahuyentar a los visitantes no deseados. Detrás de la puerta se escuchaban pisadas y gritos masculinos. Luego sonaron más de 10 ruidos agudos, después de los cuales la madre abrió la puerta. Al enterarse del incidente, la amiga de la familia, Mona, se apresuró al lugar del crimen en busca de su hijo de 20 años, Dustin, que era amigo de la familia. Su auto estaba en la entrada, pero cuando la mujer llegó, toda el área, incluido el auto de su hijo, estaba acordonada. No le permitieron entrar en la casa de los Roberts. La mujer preguntó a los oficiales presentes sobre el paradero de su hijo y recibió tristes noticias. El joven, cuyo mentor era el cabeza de familia, yacía inmóvil junto al dormitorio en el primer piso. Esto ocurrió durante el enfrentamiento debido a las acciones ilegales del joven. La policía no dio información adicional a Mona. No le permitieron despedirse de su hijo ni entraron en detalles sobre el incidente. La mujer permaneció en completa ignorancia sobre las circunstancias del incidente. A 20 kilómetros de su casa, Tracy despertó en un centro médico y finalmente pudo respirar normalmente. La afectada compartió los detalles de aquella noche con los representantes de la ley. La madre de 3 niños contó que estaba preparando un baño arriba cuando escuchó un ruido en la planta baja. Suponiendo que su marido había regresado temprano de su viaje de negocios, fue a ver, pero descubrió a 2 extraños. Cuando vio que subían las escaleras, Tracy logró correr hasta la habitación de su hijo mayor y entregarle a su hija menor. Intentó esconderse allí, pero no lo logró. La arrastraron al pasillo. Uno de los intrusos intentó cortarle la respiración. Tracy perdió el conocimiento y cuando se recuperó, escuchó los gritos de Bert detrás de la puerta. Reconoció su oportunidad de actuar y se precipitó hacia el armario de armas junto a la cama en el dormitorio principal. Los perseguidores la alcanzaron, pero como por milagro, la mujer logró abrir la caja fuerte, sacar el objeto de defensa personal y utilizarlo. Tracy no podía ver a los intrusos debido al humo después de usar el arma,
pero escuchó a alguien huyendo de la casa. Como resultado, uno de los jóvenes yacía inconsciente. El otro había desaparecido. Al escuchar las voces asustadas de los niños, la mujer fue a la habitación de su hijo. Cuando abrió la puerta, apenas esquivó el bate de béisbol de su hijo que intentaba defenderse. Afortunadamente, los niños estaban bien. Cuando el humo se disipó en el dormitorio, Tracy vio a Dustin, de 20 años, tendido en el suelo, quien estaba consciente. Según su testimonio, el joven comenzó a levantarse, y ella, en estado de shock y armada, le ordenó que se quedara donde estaba. Gritó que no se moviera, pero Dustin, el hijo de su amiga Mona, no obedeció. Comenzó a levantarse y a moverse hacia ella. Por temor por su seguridad y la vida de los niños, utilizó el objeto de defensa personal, después de lo cual Dustin dejó de moverse. No se encontraron rastros del segundo intruso. Ese día, Dustin apareció inesperadamente en la casa de los Roberts. Cuando se enteró de que el esposo de Tracy no estaba, no abandonó el porche durante mucho tiempo y mostró un comportamiento extraño. Tracy tuvo que pedirle insistentemente que se fuera. Más tarde, Tracy describió al segundo involucrado en el incidente. Un hombre alto de unos 30 años con cabello oscuro, cuyo rostro no pudo reconocer. Esa noche, su esposo Michael estaba en un viaje de negocios en Minneapolis. La situación parecía inexplicable. ¿Por qué Dustin, a quien Michael había brindado apoyo, estaba en su casa junto con un desconocido? Tracy estaba muy preocupada porque sabía que el segundo involucrado en el incidente aún no había sido encontrado. Tenía miedo de volver a casa y quedarse sola. La policía no pudo encontrar al segundo hombre durante mucho tiempo, ya que solo tenían una descripción vaga de Tracy. Los investigadores examinaron el entorno de Dustin para descubrir quién podría haber estado con él en la casa de los Roberts. Muchos admiraban las acciones de Tracy y la consideraban una heroína. Su historia atrajo la atención nacional. Tracy dio varias entrevistas. Frente a la cámara, ella y Michael se tomaron de las manos y ella dijo tranquilamente: «Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia». El público la aplaudió. Muchos consideraron sus acciones justificadas. Tracy demostró valentía al proteger no solo a sí misma, sino también a los niños. La compararon con una madre osa protegiendo a sus crías. Tracy se esforzó por mantener la calma y cuidar de su familia. Esperaba que las fuerzas del orden pronto encontraran respuestas a todas las preguntas y restauraran la sensación de seguridad en su hogar. Sin embargo, los investigadores estaban acostumbrados a cuestionar todas las declaraciones. Comenzaron a analizar cuidadosamente todas las circunstancias del incidente, ya que la historia de la mujer que tuvo que defenderse no les parecía del todo convincente. Cuanto más profundizaban los oficiales en los archivos del caso, más preguntas surgían. A pesar del amplio apoyo público a Tracy, lo sucedido fue un verdadero shock para algunas personas. La madre del joven que estaba en el centro de estos eventos atravesó el momento más difícil de su vida. Lo sucedido literalmente le rompió el corazón. Para ella, todos los detalles del incidente relatados por Tracy parecían sin sentido. La madre pensaba constantemente en aquella fatídica noche e intentaba entender qué había sucedido realmente con su hijo. En ese momento, la madre del joven, Mona, daba entrevistas a periodistas. Estaba confundida por el incidente y no podía creer lo que había sucedido. Dustin no era agresivo. Al contrario, era un buen chico, dijo Mona. Nunca mostró hostilidad hacia otros y no tuvo problemas con la ley. No había indicios de que pudiera comportarse agresivamente con la familia Roberts. Sin embargo, Dustin tenía dificultades con la adaptación social e incluso visitaba a un psicólogo junto con su madre. Le resultaba difícil hacer amigos en la escuela. Sus compañeros a menudo se burlaban de él
y no lo invitaban a fiestas. Mona llevó a su hijo a varios especialistas, pero todos dieron diagnósticos diferentes y no pudieron decir nada concreto sobre si esto podría llevar a un comportamiento incontrolado porque el adolescente no podía manejar sus emociones. Tracy confesó a los investigadores que siempre había temido a Dustin. Se sentía incómoda e insegura en su presencia, incluso cuando su esposo estaba presente. Trataba de evitar encuentros con el joven y nunca accedió a dejarlo solo con los niños. La mujer estaba convencida de que podría hacerles daño. Estas acusaciones sorprendieron a Mona. No tenía idea de que su amiga tuviera tales dificultades al tratar con su hijo. Le parecía que todo se veía muy diferente. Los investigadores, después de examinar la escena del crimen, concluyeron que no había razones obvias para el comportamiento agresivo de Dustin, a menos que se tratara de un enriquecimiento material planificado. En la casa de los Roberts se guardaban muchos objetos de valor, por lo que Tracy sospechaba que los visitantes no invitados querían enriquecerse tomando dinero en efectivo, o por ejemplo, alguno de los equipos de colección de Michael. Sin embargo, las acciones de los desconocidos no se parecían a un intento de apropiarse de objetos de valor. Ni siquiera tocaron el dinero y las joyas que estaban a la vista, y no intentaron quitarle sus joyas a Tracy cuando perdió el conocimiento. En su lugar, fueron directamente a por ella, como si la violencia fuera su verdadero objetivo. Al mismo tiempo, no intentaron cometer actos ilegales. La investigación pronto llevó a la policía a un posible motivo para este incidente. Tracy y su esposo informaron de un desagradable incidente ocurrido recientemente. Poco antes de la intrusión en su casa, la mujer había experimentado un comportamiento inapropiado de su dentista durante un tratamiento bajo anestesia. Ella se despertó en el momento más inoportuno. El doctor intentó convencer a Tracy de mantener todo en secreto. Prometió consultar con especialistas y pagarle $150,000 como compensación. Tracy compartió lo sucedido con su esposo, quien insistió en presentar una denuncia ante las autoridades. En 2 días, ella debía testificar ante el tribunal con graves acusaciones contra el dentista. Se sospechaba que él podría haber sido el segundo desconocido que irrumpió en la casa para impedir que Tracy testificara. Sin embargo, la investigación reveló que el dentista no tenía conexión con Dustin y tenía una coartada sólida. Estaba en el trabajo. Entonces Tracy recordó a otra persona que podría quererle hacer daño. Era su primer esposo, John Pittman. Se conocieron en la Universidad Northwestern en Chicago, donde ambos estudiaban medicina. John era un estudiante de último año que hacía prácticas en una clínica de Chicago, mientras que Tracy, de 19 años, apenas comenzaba sus estudios para ser asistente de radiología. Él tenía un carácter dominante, pero Tracy, que había crecido con un padre exigente, consideraba normal tal comportamiento. Se casaron y se mudaron a Denver, donde nació su hijo. Al principio Tracy aceptó la necesidad de control de su marido como algo natural, pero con el tiempo, la relación se deterioró. En 1992, decidió terminar esta relación insana. Después de la separación surgió la cuestión de la custodia del pequeño Bert, de 3 años. El niño compartió con su madre información inquietante sobre el comportamiento de su padre. Comenzaron tensas audiencias judiciales sobre la custodia. Aunque no había pruebas directas de comportamiento inapropiado del padre, Tracy insistió en su versión. Durante este tiempo, el hijo vivía con la madre. La disputa por la custodia se prolongó y aún continuaba en el momento del incidente. Por eso John Pittman apareció como un candidato probable para el papel de cómplice o instigador del incidente. Incluso el pequeño Bert sospechaba la participación de su padre en lo sucedido. Las autoridades contactaron a sus colegas en Virginia, donde vivía John, para verificar su paradero el día del incidente. Resultó que tenía una coartada sólida. Estaba trabajando en una clínica en ese momento.
John negó cualquier participación en el incidente y no se encontraron pruebas contra él. En ese momento, John era un respetado cirujano plástico con una reputación impecable. Sus conocidos no creían que pudiera dañar a su hijo o a su ex esposa, por quien había perdido interés hace tiempo. Sin embargo, los investigadores continuaron considerándolo como un posible implicado en el caso. El tiempo pasaba, pero la investigación estaba estancada. Tracy se sentía cada vez más incómoda, temiendo que el segundo implicado en el incidente pudiera regresar. Durante este tiempo, la atención de los investigadores se dirigió hacia el segundo esposo de Tracy, Michael. Al examinar más de cerca, se reveló que su matrimonio hacía tiempo que había perdido su calidez anterior. Algunos sospechaban que Michael podría haber intentado terminar la relación de una manera inusual. Esta versión tenía fundamento. Bert, el hijo mayor de Tracy, compartió información inquietante sobre su padrastro. Según sus palabras, el hombre era muy estricto y a menudo castigaba duramente al niño por las infracciones más pequeñas. Sorprendentemente, Tracy parecía no notar este comportamiento de su esposo y no defendía a los niños. Posiblemente estaba acostumbrada a este tipo de trato desde su infancia y no veía nada inusual en ello. Las sospechas de los investigadores se intensificaron por el comportamiento de Michael en el hospital cuando visitó a sus familiares. Esto los hizo desconfiar. Daba la impresión de que el hombre estaba sinceramente sorprendido de verla con buena salud. Posiblemente esto no correspondía a sus expectativas. Sin embargo, Michael tenía una coartada irrefutable. Estaba en un viaje de negocios en otra ciudad, lo que fue confirmado por las grabaciones de las cámaras de vigilancia. El hombre fue sometido a una prueba del detector de mentiras, pero los resultados fueron ambiguos y obviamente estaba ocultando algo. Los investigadores sospechaban que la probabilidad de su participación en la organización del incidente era bastante alta. Después de un año de meticuloso trabajo, los investigadores no pudieron encontrar pruebas irrefutables. Sin embargo, el comportamiento del esposo de la afectada planteó interrogantes. Ocultó a su esposa los resultados de la prueba del polígrafo y no mostró empatía. Esto despertó nuevas sospechas en Tracy, especialmente cuando se enteró del fallido test de su marido. La mujer se volvió extremadamente desconfiada y sospechó que su marido y Dustin habían conspirado contra ella para obtener la custodia exclusiva de los niños. Tracy compartió sus temores con el sheriff y mencionó las palabras de Michael sobre una conspiración mientras dormía. Estaba convencida de que ambos trabajaban juntos. Los investigadores comenzaron a examinar más de cerca a Michael y descubrieron que su empresa de TI estaba al borde del colapso y que estaba endeudado. La pareja tenía pólizas de seguro de alto valor, lo que llevó a sospechar que el esposo podría haber recurrido a medidas extremas para resolver sus problemas financieros. Además, era amigo de Dustin y teóricamente podría haber convencido al joven para que ayudara. Sin embargo, estas eran solo suposiciones sin pruebas sólidas de la participación de Michael. Mientras tanto, la relación de los esposos Roberts se deterioró. En el año 2004, 3 años después del incidente, su matrimonio se disolvió por iniciativa del marido. Sin embargo, las autoridades seguían sin tener base para arrestar al presunto autor intelectual. Después del divorcio, Tracy se mudó con los niños a Omaha, cambió de trabajo e incluso su nombre. Se escondió por miedo a que los eventos se repitieran. Mona, la madre de Dustin, también se mudó a otra ciudad con sus hijas. Mona estaba emocionalmente agotada, pero juró restaurar la reputación de su hijo. Constantemente reflexionaba sobre lo sucedido y las razones de la aparición de Dustin en la casa de Tracy. La madre se negaba a creer que su hijo pudiera dañar a las personas que fueron sus mentores. El joven valoraba mucho la relación con esta familia debido a sus problemas de socialización y estaba agradecido con Michael por su apoyo.
Mona incluso planeó presentar una demanda para responsabilizar a Tracy y descubrir la verdad sobre aquella noche. Sus abogados comenzaron sus propias investigaciones y notaron inconsistencias en las declaraciones de la afectada. En una versión, Tracy afirmó haber reconocido a Dustin inmediatamente. En otra, dijo que había determinado su identidad más tarde. También describió su posición en el momento del acto de manera diferente. Debido a estas inconsistencias, los abogados sospecharon que la historia de Tracy podría no ser verdadera. En Nochebuena, la madre de Dustin fue de compras para las fiestas. Llamó a casa para saber si su hijo se había levantado, ya que tenía una cita importante. La hija informó que Dustin ya se había ido. Mona se alegró y pensó que era una buena señal. Se había despertado por sí mismo y había cumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, más tarde, el sobrino de Mona le informó sobre un incidente en la casa de sus conocidos, Michael y Tracy. Mona fue allí inmediatamente y temió lo peor para la pareja, pero no podía imaginar que algo le hubiera sucedido a su hijo. Recordó que Tracy había invitado personalmente a Dustin el día anterior para que la ayudara con algo. Mona sospechaba que Tracy lo había atraído con malas intenciones. La madre estaba convencida de que Tracy ocultaba algo, pero nadie escuchó a Mona hasta que, 7 años después, cambió el equipo de investigación. El caso se reabrió y los oficiales dudaron de la versión de Tracy sobre cómo había salvado heroicamente a sus hijos. No había signos de entrada forzada ni intento de robo de objetos de valor en la casa. ¿Cómo podrían haber entrado 2 personas? Todo indicaba que el incidente ocurrió en las inmediaciones y no se encontraron indicios de un segundo perpetrador. Los nuevos investigadores decidieron hablar con el primer esposo de Tracy. Resultó que no se parecía en nada al monstruo que Tracy había descrito. El hombre contó que ella era quien tenía los arranques de ira. Una vez incluso le apuntó con un arma para intimidarlo. Al final, dañó el techo y el esposo tuvo que llamar a la policía. Sin embargo, Tracy lo explicó como un accidente y evitó las consecuencias. Según el testimonio de John, era Tracy, no él, quien se comportaba de manera agresiva, era infiel en el matrimonio y desperdiciaba su dinero. Sus sospechas lo llevaron a contratar un investigador privado, quien confirmó que numerosos admiradores de Tracy salían de la casa en ausencia del esposo. Finalmente, el hombre solicitó el divorcio porque temía por su seguridad y ya no podía soportar su comportamiento. Se preocupaba por su hijo, que crecía en una atmósfera insalubre, y luchó por la custodia, lo que enfureció a Tracy. A pesar de sus intentos de poner al hijo en contra del padre, no tenía pruebas de maltrato por parte del ex esposo. Entendió que las posibilidades del ex marido de obtener la custodia eran mayores, y posiblemente esto la llevó a acciones desesperadas para difamar a John. La historia del dentista que fue acusado de comportamiento inapropiado tomó un giro inesperado. Resultó que, de hecho, había recibido atención no deseada de una paciente durante mucho tiempo. El doctor tenía pruebas, grabaciones de video de las cámaras de seguridad en la clínica. Curiosamente, Tracy, al enterarse de esto, retiró su queja contra el dentista la víspera del incidente. Su segundo esposo Michael, a quien acusó de comportamiento agresivo después de la separación, también refutó estas afirmaciones al hablar con los investigadores. Él, por su parte, habló de la infidelidad de su esposa y su difícil carácter. Michael soportó la situación por los niños, pero finalmente se divorció. Admitió haber sido un padre estricto, pero negó cualquier acusación de agresión hacia su esposa e hijos. Según sus palabras, Tracy incitaba a los niños contra él. Después del divorcio, el hombre se mudó a California y se concentró en su negocio, en el que tuvo éxito. Se creó la impresión de que la mujer había difamado a todos a su alrededor, tratando de presentarse como víctima de las acciones de los hombres en su entorno, pero la realidad
resultó ser diferente. Los investigadores dudaban de la veracidad del relato de Tracy sobre los eventos del 13 de diciembre de 2001. Necesitaban hablar personalmente con ella, pero la madre de 3 niños no solo se había mudado a otro estado y había cambiado sus datos, cambiaba constantemente su información de contacto. Mientras los oficiales intentaban encontrar a la mujer, interrogaron a sus amigas cercanas para entender los motivos. Una de las amigas dio pistas importantes. Bajo la presión de los oficiales, contó que ayudó a Tracy con la limpieza de la casa después del incidente. Cuando Tracy le mostró el lugar desde donde supuestamente se había defendido, lo descrito parecía físicamente imposible. No estaba claro cómo una mujer común podría manejar a 2 hombres en tal situación. Los policías tuvieron que revisar todas las pruebas nuevamente. Entre ellas, había una computadora vieja encontrada en el auto de Dustin. Tracy la consideraba la prueba principal de un intento de beneficio material, ya que el equipo pertenecía a su esposo. Pero no estaba claro por qué Dustin había tomado precisamente esto, cuando había en la casa cosas más valiosas y compactas que eran más fáciles de llevar. Por ejemplo, dinero y joyas en lugares visibles. En el asiento delantero del auto de Dustin, encontraron un cuaderno rosa con un plan del crimen, supuestamente escrito poco antes del incidente. En él, se hablaba de un encargo contra Tracy Roberts de su primer esposo John Pittman, pero en las notas había demasiados detalles que el joven no podría haber sabido de antemano. Parecía como si Dustin hubiera escrito bajo dictado o coacción. La madre de Dustin no reconoció este cuaderno. Era rosa, más bien como un cuaderno de mujer, y a Dustin no le gustaba este color y nunca habría comprado uno. Además, él no llevaba ningún tipo de diario. En el cuaderno no había otras notas además del plan, como si hubiera sido comprado específicamente para esto. Surgió la sospecha de que Tracy podría haber entregado este cuaderno al joven para escenificar el incidente. Los investigadores revisaron su posición sobre el incidente. Llegaron a la conclusión de que el joven, anteriormente considerado agresor, fue en realidad víctima de un engaño. Era ingenuo y crédulo, lo cual Tracy aprovechó. En ese momento, la mujer ya tenía problemas en su nuevo lugar de residencia en Nebraska. Las autoridades locales la sospechaban de falsificación de documentos y de proporcionar información falsa sobre sí misma. Esto llevó a un registro de su apartamento. Después de una década, los investigadores pudieron reconstruir el curso de los eventos. El 27 de julio de 2011, arrestaron a la mujer que anteriormente era considerada una heroína que protegía a sus hijos. Un papel clave lo jugaron las declaraciones de la amiga de Tracy, quien la ayudaba con la limpieza de la casa. Ella sabía de un cuaderno con la supuesta confesión de Dustin. Los investigadores descubrieron que estos registros fueron creados bajo el dictado de Tracy. No se encontraron signos de lucha en la casa. Los pequeños rasguños en el cuello de Tracy, como se descubrió, podrían haber sido autoinfligidos. El tipo de lesiones en Dustin no coincidía con la descripción de Tracy. La afirmación de que había intentado levantarse parecía increíble. Tales lesiones eran incompatibles con la vida. Los expertos, después de examinar las fotos de la escena del crimen, concluyeron que Tracy se defendió de arriba hacia abajo cuando el joven ya estaba en el suelo. Esto contradecía la versión de Tracy sobre la autodefensa. Ella usó la herramienta cuando él ya estaba inmóvil. Sin embargo, la defensa insistió en que Tracy protegía a sus hijos. Era una historia convincente dirigida al jurado. Los abogados alegaron que la mayoría de las pruebas eran circunstanciales. El principal testigo de la defensa debía ser Oso, el hijo mayor de la acusada. Informó haber escuchado voces masculinas detrás de la puerta y haber visto a alguien arrastrando a su madre. Según el adolescente, el perpetrador también lo había intimidado. Más tarde, supuestamente vio al joven herido intentando levantarse. Sin embargo,
La credibilidad de estas declaraciones era dudosa. Según los relatos originales de Tracy, la puerta de la habitación de los niños estaba cerrada en ese momento y su hijo no podría haber visto nada. Por lo tanto, el fiscal asumió que estos recuerdos fueron implantados por la madre. El fiscal afirmó que la acusada había decidido eliminar a Dustin para culpar a su cónyuge, obtener la custodia exclusiva de los niños y el control total de las finanzas. En esto vieron la razón principal del incidente. Según la fiscalía, ese día Tracy presionó a Dustin para que escribiera notas en un cuaderno, después de lo cual ocurrió lo inevitable. Posteriormente, dejó leves marcas en sí misma y colocó el cuaderno y la computadora en su auto. Incluso el perito médico confirmó que ella no podría haber perdido el conocimiento con tales lesiones, lo que también planteó preguntas. Después de un largo examen del expediente del caso, el jurado declaró culpable a Tracy Roberts. La mujer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, Tracy rompió en llanto en la sala del tribunal. Pero nadie creyó en sus lágrimas, que en realidad no existían. La mujer una vez más estaba actuando. Bert fue quien más sufrió con estos acontecimientos. Estaba convencido de que su madre había salvado la vida de todos sus hijos aquella fría noche y estaba injustamente encarcelada. La visita y la apoya hasta hoy. Después de algunos años, el segundo esposo de Tracy recogió a sus hijos con la aprobación de la autoridad tutelar y regresó a su natal Australia con su nueva esposa. Tracy continúa sosteniendo su inocencia. Cumple su condena en la prisión de mujeres Mitchell Valley, en el estado de Iowa.